La situación ahora en el Sáhara Occidental es de verdad una situación peor, sobre todo los que viven abajo de la ocupación, porque hay mucha presión, cada vez es peor, no hay vida normal. Diariamente los saharauis manifiestan, quieren la independencia, pero siempre la respuesta de la ocupación es tortura, violencia. Por ejemplo, el caso de Sultana Jaya, que más de un año está encarcelada de su casa. Cada 3 o 4 días entraron a su casa. Le han contagiado el COVID, la han violado, la han ultrajado a ella, a su hermana, a toda su familia, impidiendo incluso que nadie pueda acceder a la vivienda. Y este pasado fin de semana pues llegaron a volverla a violar, sellaron la puerta de la azotea para impedir que pudieran salir a la azotea, reivindicando con su bandera un país que la represente, que es el Sáhara Libre. Hay mucha policía al lado de su casa, hasta su familia no pueden entrar a su casa, y los activistas y los periodistas no pueden trabajar y no pueden hacer nada. Pedimos a Naciones Unidas que cumpla urgentemente su promesa de liberar al Sáhara Occidental de la colonización. El pueblo saharaui está luchando más de 40 años por el derecho de autodeterminación. Y Marruecos no está cogiendo el tema en plan serio y está robando nuestros recursos naturales. Marruecos no respeta ni los derechos humanos, ni los derechos de los niños, ni de las mujeres. Como vives en una zona 100% militar, nadie puede hablar, nadie puede luchar por sus derechos. No tenemos derecho de estudiar ni de trabajar. Más de 40 años que no hay ninguna universidad en el Sáhara. Los jóvenes que quieren terminar su carrera con mucho esfuerzo tienen que ir hasta Marruecos. Y en Marruecos hay también otra lucha, porque hay muchos jóvenes universitarios que están encarcelados sin hacer nada, solo porque están a favor de la independencia. Y también el tema de la salud. Hay solo un hospital y no hay médicos. Los saharauis prefieren morir en sus casas sin ir al hospital de Marruecos, porque en el hospital mataron muchos saharauis y la gente no tiene confianza. Hay muchos niños menores que están tomando drogas y no hay control, y es una estrategia de la ocupación. Entra de las peores drogas, pastillas, marihuana, coca y todo esto, y muy barato en el Sáhara. No sé cómo podemos parar esta estrategia. Y los saharauis diariamente manifiestan por sus derechos, y la respuesta solo la cárcel y la tortura y la violencia, y no tenemos vida bajo la ocupación. Para acabar esto, que Marruecos tiene que dar nuestros derechos, y los derechos es el derecho de autodeterminación. Pero como los lobbies y las alianzas que entre Marruecos y muchos estados, por ejemplo, ahora Israel está apoyando militarmente y políticamente a Marruecos, y como también Francia. El gobierno español es responsable de todo lo que está ocurriendo en el Sahara hasta hoy en día. España tiene un descuento de nuestros recursos naturales y está apoyando a Marruecos 100%. Por ejemplo, lo que ha pasado en el Tribunal Europeo, lo que está en la primera línea es los abogados del gobierno español apoyando a Marruecos. No es fácil para organizar y para manifestar, es muy complicado y muy difícil, porque no podemos reunión entre nosotros, porque la policía que está controlando todos los activistas y todos los periodistas, y también están escuchando de los móviles y todo. Entonces no es fácil y muy complicado, pero nosotros intentamos como más posible para, por ejemplo, organizar entre nosotros de forma secreta.
hace un control para todo. Por ejemplo, cuando yo entro en el Sahara, desde el aeropuerto hasta mi casa hay la policía. Cuando yo puedo, por ejemplo, puedo salir, la policía atrás, entonces no podemos. Pero intentamos diariamente para manifestar y denunciar la situación. El Frente Polisario son el pueblo saharaui. Tenemos gobierno, presidente, ministros y todo. El Polisario son los que están luchando políticamente, armadas, todo que lucha por el pueblo. Nuestros objetivos es romper el silencio mediático y tenemos una página de Facebook y Twitter. Tenemos una página de web también y trabajamos sobre hacer, por ejemplo, informes diarios y vídeos de manifestaciones y de denuncia de los saharauis y de los activistas. En mi organización de Equipe Media hay muchos miembros que están encarcelados de cadenas perpetuas de 30 años solo por ser un activista o un periodista. Me gustaría ver mi pueblo, que tiene un estado y viven como vive todo el mundo. Me gustaría que tenemos un pueblo que respeta todos los derechos, que apoya al futuro del pueblo.